La lluvia golpeaba con insistencia el parabrisas mientras estacionaba mi coche en el parking del bufete de abogados. Mis manos, ya afectadas por la artritis, apretaban el volante más de lo necesario, en parte por el dolor punzante, en parte por la ansiedad que me roía el estómago. No entendía por qué mi hija, Valeria, me había convocado para firmar esos papeles hoy, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Solo preséntate a las 3, mamá. No llegues tarde. Estos documentos necesitan tu firma. Apagué el motor y me quedé allí, observando las gotas de lluvia competir por el cristal. A mis 65 años, pensaba que ya había superado la etapa de sentirme como una niña regañada. Aparentemente, no. Dentro de la oficina, la recepcionista apenas levantó la vista cuando sacudí el paraguas. Le esperan en la sala de conferencias B, dijo, sin molestarse en saludar. El pasillo parecía más largo de lo que debía ser. Cada paso hacia adelante llevaba el peso de algo definitivo. Llevaba meses sintiéndolo. El cambio sutil en la forma en que Valeria me miraba. La manera en que las conversaciones se detenían cuando yo entraba en la habitación. Una vez, incluso escuché a su amiga tía Carmen preguntarle, «Tu madre sigue viviendo contigo, ¿verdad?» Y Valeria respondió con un suspiro audible, «Sí, Pat. Sigue aquí. Es conveniente, supongo. Y con la economía, no podemos permitirnos más gastos». Conveniente. Esa palabra se me había clavado en el corazón como una astilla. Recordaba claramente cuando Ricardo, mi esposo, había muerto. Valeria había insistido en que me mudara con ellos. «No puedes quedarte sola, mamá. La casa es demasiado grande. Ven con nosotros, nos ayudamos mutuamente». Yo había dudado. Mi casa, la que Ricardo y yo habíamos construido con tanto amor en la costa de Andalucía, era mi santuario. Pero me convenció. Valeria me dijo que me haría sentir más segura y que estaría más cerca de mi nieto, Leo. Una semana después, estaba empacando la casa de mis sueños, esa villa con vistas al Mediterráneo que habíamos heredado de la familia de Ricardo, lista para una nueva vida en su espaciosa casa de Málaga. Ahora, al entrar en la sala de conferencias, Valeria y su esposo, Marcos, estaban sentados en la mesa, mirándome con una frialdad que me heló la sangre. El abogado Martín Torres, el viejo amigo y socio de Ricardo, me ofreció una sonrisa amable, la única muestra de calidez en la habitación. «Isabel», dijo, su voz suave. «Gracias por venir. Tenemos que discutir los asuntos del testamento de Ricardo». Valeria me interrumpió de inmediato. «Mamá, ¿sabes dónde están esos viejos papeles de la casita de la costa? Los que Ricardo nunca quiso vender. Los necesitamos para el proceso de la herencia». Su tono era impaciente. Había un brillo codicioso en sus ojos que nunca antes había visto. Martín carraspeó. «Valeria, el testamento de tu padre es bastante claro. Él dividió la mayoría de sus activos, el principal de los cuales es la casa de Málaga que ahora ocupas, entre ustedes dos. Sin embargo, en cuanto a la casita de la costa». Valeria se encogió de hombros. «Ah, la casita de la costa. Sí, ya hemos hablado de eso. Lance y yo pensamos que es el momento de hacer una reforma completa de la casa. Queremos transformarla por completo. Convertirla en un alquiler vacacional de lujo. Generará muchos ingresos, ¿verdad, Marcos?» Marcos asintió con la cabeza, sin mirarme a los ojos. La casita de la costa. El lugar donde Ricardo y yo habíamos pasado nuestros veranos, donde habíamos soñado con nuestra jubilación. Ahora era solo una fuente de ingresos para ellos. Sentí un nudo en la garganta. Martín continuó con una calma inquebrantable. «Así es. Sin embargo, Ricardo tenía algunas estipulaciones muy específicas sobre esa propiedad». Valeria se rió entre dientes. «Oh, por favor, papá siempre fue tan sentimental con esa vieja casa. Pero ahora es dinero. Y hablando de dinero, mamá, hemos estado pensando en tu futuro. Marcos y yo queremos ser prácticos. Hemos encontrado una residencia para mayores preciosa en Marbella.
tienen actividades y te cuidarán muy bien. Será mucho mejor para ti que vivir en nuestra casa, ¿no crees? Ya sabes, la nuestra es un poco ajetreada para ti. La puñalada fue directa al corazón. Marbella. No como un lugar para visitar, sino para deshacerse de mí. Me tragué el dolor. Martín me entregó unos papeles. Isabel, estos son los documentos de renuncia. Son solo una formalidad. Indican que renuncias a cualquier derecho sobre la propiedad principal de Ricardo, ya que su parte de la herencia ya está siendo procesada. Mientras el abogado Martín Torres me pasaba un documento tras otro, Valeria y Marcos me observaban con una mezcla de anticipación y una prisa apenas disimulada. Firmé el primer documento, el segundo, el tercero. Mi mano temblaba levemente. En silencio, mi mirada recorrió el texto, buscando algo, cualquier cosa. Y ahí estaba. Una cláusula, un detalle mínimo que había pasado desapercibido para ellos, pero que el meticuloso Ricardo había colocado con astucia. No pude evitar una pequeña y amarga sonrisa. Valeria, impaciente, me urgió. Vamos, mamá. Solo queda un papel. El que demuestra que no tienes interés en la herencia de papá. Es lo mejor para todos. Así podemos seguir adelante. Firmé esa última hoja, mi nombre Isabel, claro y firme. Y mientras la pluma se levantaba del papel, Valeria soltó, con una voz que reverberaba en la habitación como un eco de desprecio: no eres familia, solo te quedaste por conveniencia. Marcos se mantuvo en silencio. Me levanté sin decir una palabra. Mi dignidad, pisoteada, se aferró a un hilo de fortaleza que no sabía que aún poseía. Salí de la oficina, la lluvia aún caía, y subí a mi coche. Mis manos seguían temblando, pero esta vez, no era solo por la artritis o la ansiedad. Era por una furia fría que comenzaba a bullir en mi interior. Ellos pensaban que me habían despojado de todo. Pero en 3 semanas, Valeria descubriría lo que realmente había firmado. Y entonces, vería que nunca se debe subestimar a una mujer de más de 60 años. El motel, el descanso, en el barrio de Gracia, se sentía como el fin del mundo. Las paredes de mi habitación eran de un color crema triste, y la luz de la lámpara de noche apenas disipaba las sombras. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos. Manos que habían cocinado incontables comidas, consolado a mi hija, y acariciado el cabello de mi nieto. Manos que ahora se sentían vacías, inútiles. La frase de Valeria resonaba en mi cabeza: no eres familia, solo te quedaste por conveniencia. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo en mi corazón ya maltrecho. Conveniencia. ¿Era eso lo único que mi vida había significado para ellos? Cerré los ojos y las imágenes de Ricardo llenaron mi mente. Su risa suave, sus brazos fuertes. La promesa que nos habíamos hecho de envejecer juntos en la casita de la costa. ¿Recuerdas, Isabel? Me había dicho una tarde, mientras paseábamos por la orilla del mar, cerca de nuestra pequeña casa. Nuestra familia es nuestro tesoro. Prométeme que siempre te cuidarás, pase lo que pase. Yo le había prometido. Y él me había protegido, incluso desde la tumba. Recordé el día en que me mudé a casa de Valeria y Marcos. Había sido poco después del funeral de Ricardo. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Ven con nosotros, había insistido Valeria, con una aparente preocupación. Leo te necesita. Y nosotros también. Es lo más sensato ahora. Marcos había asentido, y yo, vulnerable y en duelo, había aceptado. Empaqué mi vida en unas pocas cajas, dejando atrás los recuerdos de décadas en la casita de la costa, mi verdadero hogar. Al principio, todo parecía bien. Ayudaba con Leo, lo llevaba y traía de la escuela, le preparaba sus pastelitos de limón favoritos. Limpiaba, cocinaba, me aseguraba de que la casa de Valeria y Marcos funcionara sin problemas. Pero poco a poco, la ayuda se convirtió en una expectativa. Mis opiniones dejaron de ser escuchadas. Mi presencia se volvió una parte del paisaje, invisible. Mamá,
¿podrías sacar la basura? Mamá, ¿puedes cuidar a Leo mientras vamos a cenar? Mamá, ¿ya has limpiado el baño de visitas? Las peticiones se volvieron órdenes, y las órdenes, derechos. Había pasado de ser madre y abuela a ser, simplemente, la ayuda. Recuerdo la fiesta de Navidad del año pasado. La casa de Valeria estaba llena de gente. Risas, música. Yo estaba en la cocina, reponiendo la bandeja de entremeses. Vi a Valeria, radiante, presentando a sus amigos. Esta es mi casa, decía con orgullo, gesticulando con las manos. Nadie me presentó. Nadie me preguntó cómo estaba. Fui un fantasma en mi propia familia. Otra vez, en una obra escolar de Leo, Valeria y Marcos se sentaron en la primera fila, grabando cada momento con sus teléfonos. Yo estaba en la fila de atrás, contenta de ver a mi nieto, pero con un dolor sordo en el pecho. Nadie me había ofrecido un asiento junto a ellos. Luego, hace unas semanas, la llamada. La voz de Valeria, fría y distante. Mamá, necesitamos los registros de vacunación de Leo para el campamento de verano. Y, por cierto, ¿has pensado en la residencia para mayores? Marcos y yo creemos que sería lo mejor para ti. Tendrías tu propio espacio, tus propias actividades. Esa fue la gota que colmó el vaso. No era una sugerencia, era una sentencia. La prueba irrefutable de que ya no era valorada, solo tolerada. Una carga. Una conveniencia. Me levanté de la cama del motel y caminé hacia la pequeña ventana, mirando la calle mojada. La lluvia había cesado, dejando un brillo húmedo en el asfalto. El reflejo de mi rostro en el cristal me mostró una mujer cansada, sí, pero también una chispa. Una chispa de determinación que Ricardo siempre había visto en mí. La chispa que me decía que esta no era el final de mi historia. Era solo el prólogo de un nuevo capítulo. Y yo estaba lista para escribirlo. La noche en el motel fue larga y llena de inquietud. Mis pensamientos giraban sin cesar, un torbellino de dolor, rabia y confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan ingenua? Al amanecer, con el cansancio pesando en mis párpados, me obligué a abrir el maletín donde había guardado los documentos que firmé. Los observé una y otra vez, mis ojos recorriendo cada línea, cada palabra. Valeria y Marcos estaban tan absortos en su codicia que habían pasado por alto lo esencial. Ahí estaba. Una cláusula, sutilmente redactada, casi oculta a simple vista, referida a la casita de la costa. Decía que, aunque la propiedad principal de Ricardo se dividía entre sus herederos, la casita de la costa y todos sus bienes asociados estaban sujetos a una disposición especial y un fondo fiduciario irrenunciable en mi nombre. Mi nombre, Isabel. No un fideicomiso para Valeria, ni para Marcos. Para mí. Mi corazón dio un vuelco. Ricardo. Mi Ricardo. Siempre tan previsor, tan sabio. Él lo había visto venir, ¿verdad? Había presentido la avaricia, la frialdad en el corazón de nuestra propia hija. Con un temblor en las manos, busqué mi teléfono. Necesitaba hablar con el abogado Martín Torres. No el Martín frío y distante de la oficina, sino el amigo de Ricardo, el hombre de confianza que había conocido a nuestra familia durante décadas. Martín contestó en el segundo tono, su voz grave y reconfortante. Isabel, ¿estás bien? Estaba preocupado por ti después de lo de ayer. Martín, apenas pude hablar, necesito que me expliques estos papeles. La casita de la costa. ¿Qué significa realmente esta cláusula? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Martín, ahora más seria. Isabel, sabía que me llamarías. Ricardo fue un hombre extraordinario. Un mes antes de morir, me pidió que preparara un fondo fiduciario secreto y una cláusula especial en su testamento. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasara, tú estuvieras protegida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Protegida, de qué? De esto, Isabel.
de lo que temía que Valeria y Marcos pudieran hacer. Él vio cómo la ambición se estaba apoderando de ellos. No quería que te quedaras desamparada. Martín continuó explicando. El fondo fiduciario no solo aseguraba la propiedad de la casita de la costa a mi nombre, sino que también incluía una cuenta de ahorro sustancial, específicamente para mi manutención y el mantenimiento de la casa. Es una cantidad considerable, Isabel, dijo. Más de 2,5 millones de euros. Totalmente tuyos, sin que nadie más pueda tocarlo. Ricardo quería que tuvieras la libertad y la seguridad para vivir como quisieras. La ironía me golpeó con fuerza. Mientras Valeria y Marcos planeaban mi futuro en una residencia para mayores, mi Ricardo, desde la tumba, había asegurado mi independencia financiera y emocional. Él había sido mi roca, mi protector, hasta el final. ¿Qué tengo que hacer, Martín?, pregunté, mi voz temblorosa, pero con una nueva determinación. Por ahora, nada, respondió Martín. Los documentos están firmados, y en 3 semanas, el plazo para las objeciones expira. Una vez que eso suceda, el fideicomiso se activa y la casita de la costa es legalmente tuya, con el fondo asociado. Es lo que Ricardo quería. Lo que él previó. Martín me ofreció quedarme en su casa de huéspedes en Málaga mientras se resolvían los trámites. Acepté con gratitud. Me mudé ese mismo día, dejando atrás el sombrío motel. La casa de Martín, aunque simple, se sentía como un remanso de paz. En los días siguientes, hablé con algunas de mis amigas. Tía Carmen, la amiga de Valeria, me llamó, con una voz llena de preocupación. Isabel, ¿estás bien? ¿Es verdad lo de la residencia? Valeria me contó. No le di muchos detalles, solo que estaba en un lugar seguro y que pronto tendría noticias. Otra amiga, Laura, me escuchó con paciencia, su indignación creciendo con cada palabra que yo decía. No puedo creer que tu propia hija te haga esto, Isabel. Es vergonzoso. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza. No era solo mi dolor, y era el dolor de una madre traicionada. Pero yo no estaba sola. Y Ricardo, incluso después de partir, me había dado la herramienta para luchar. Con cada día que pasaba, la tristeza se transformaba en una resolución silenciosa. Estaba lista. Estaba lista para enfrentar a Valeria. Los días pasaron lentos en la casa de huéspedes de Martín. La espera me resultaba agónica, pero también me daba tiempo para reflexionar. Una tarde, mientras desempacaba la última de mis cajas, encontré algo que había olvidado por completo, el pequeño diario de cuero de Ricardo. Nunca había sido de escribir mucho, por lo que su presencia me sorprendió. Lo abrí con curiosidad, el olor a papel viejo y el rastro de su caligrafía familiar me trajeron una oleada de nostalgia. Las primeras entradas eran breves, notas sobre el jardín, ideas para la casita de la costa, recordatorios. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambió. Las fechas eran de los últimos meses de su vida, cuando su enfermedad ya estaba avanzada. 2 de marzo. Estoy preocupado por Isabel. Valeria ha cambiado. Su conversación con Marcos el otro día, sobre optimizar activos y prepararse para el futuro, me heló la sangre. Hablaban de nuestra casa, no como un hogar, sino como una inversión. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ricardo lo había sabido. Había visto la semilla de la codicia en el corazón de nuestra hija. 15 de marzo. Isabel es tan bondadosa. Demasiado. Nunca vería la malicia donde no la busca. Temo por ella cuando yo no esté. Valeria y Marcos están siendo cada vez más calculadores. Me preguntaron sobre el seguro de vida hoy. Una pregunta inocente, quizás, pero el tono no me gustó. La siguiente entrada me rompió el corazón. 1 de abril. Escuché a Valeria y Marcos de nuevo. Esta vez hablaban de opciones de cuidado para ancianos, para Isabel. Mi Isabel. Dijeron que la casa de Málaga no es lo suficientemente grande para los 5. ¿5? ¿Acaso no soy yo parte de esta familia?
Siento que mi tiempo se acaba. Debo asegurarme de que mi amor, mi Isabel, esté a salvo. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud y admiración por el hombre que había sido mi compañero. Él había sufrido en silencio, cargando el peso de su conocimiento, protegiéndome hasta el último aliento. Las entradas siguientes detallaban su plan. Sus conversaciones con Martín, su abogado de confianza, sobre cómo estructurar el testamento. Cómo asegurar que la casita de la costa y el fondo asociado fueran míos, irrenunciables, inquebrantables. 10 de abril. Martín ha encontrado la manera. La casita de la costa será el refugio de Isabel. Con los fondos necesarios para que no tenga que depender de nadie. Que tenga la libertad de vivir su vida como quiera, con dignidad y paz. Es el regalo de mi amor, mi último acto de protección. 20 de abril. Estoy cansado. Pero siento una paz extraña. Sé que Isabel es fuerte. Más fuerte de lo que ella misma cree. Ella se levantará de esto. Se reconstruirá. Y ese pequeño lugar en la costa será su faro. La última entrada, apenas legible, era solo una fecha y unas pocas palabras. 25 de abril. Para mí, Isabel. Te amo. Siempre. Cerré el diario, mi mano temblaba. No de miedo, sino de una nueva fuerza. El diario de Ricardo no solo me había revelado la verdad, sino que también me había dado la confirmación de su amor incondicional y su fe en mí. No era solo la herencia lo que estaba en juego. Era mi dignidad, mi futuro, y la memoria de un hombre que me había amado incondicionalmente. La furia que había sentido antes se había transformado en una determinación serena. Valeria y Marcos habían subestimado a Ricardo. Y me habían subestimado a mí. Yo no era una carga, una conveniencia. Yo era Isabel, la esposa de Ricardo, la madre de Valeria, la abuela de Leo. Y ahora, gracias a la previsión de mi esposo, era dueña de mi propio destino. Estaba lista. Estaba lista para la confrontación. 3 semanas después, el teléfono sonó. Era un sonido estridente que cortó el silencio de la casa de Martín. Reconocí el número de Valeria de inmediato. Cogí la llamada, mi voz era sorprendentemente firme. Mamá. ¿Qué demonios es esto que hemos recibido del abogado Torres? Habla de la casita de la costa. Dice que es tuya. ¿Qué juego estás jugando? La voz de Valeria era un torbellino de furia y confusión. No es ningún juego, Valeria, respondí con calma. La casita de la costa siempre fue mía. Ricardo la puso a mi nombre antes de morir. Y el fondo asociado también. Los documentos que firmaste validaron eso. No renunciaste a nada, solo confirmaste mi propiedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de incredulidad y rabia contenida. Luego, Marcos, con su voz más controlada, pero con una tensión palpable, se unió a la conversación. Isabel, ¿es esto una broma? No entendemos. El abogado dijo que habías renunciado a todo lo relacionado con la herencia. ¿Cómo es posible? Posiblemente no leyeron la letra pequeña, ¿verdad, Marcos? Repliqué con un tono que no le había dirigido nunca. La codicia a veces nos ciega, ¿no crees? Lo que firmé fue una confirmación de mi renuncia a la parte de Ricardo de la Casa de Málaga, sí. Pero la casita de la costa siempre fue mía, y él se aseguró de que así se mantuviera, con un fondo fiduciario para mi manutención. Valeria explotó. Esto es un engaño. Una traición. Papá nunca haría esto. Nunca. ¿Estás intentando arruinarnos? No soy yo quien los arruina, Valeria, dije, sintiendo una punzada de dolor al usar esas palabras, pero sabiendo que eran necesarias. Son sus propias acciones las que dictarán su futuro. Y el de su hijo. Hubo otro silencio, luego la voz de Marcos, más baja, pero con un filo amenazante. Vamos a ir para allá. Necesitamos hablar esto cara a cara, Isabel. Ahora mismo.
Estoy en la casa de huéspedes de Martín, respondí, sin una pizca de miedo. La dirección está en el buzón. Estaré esperándolos. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Era el momento. El momento de enfrentarme a ellos, no como una víctima, sino como la mujer que Ricardo me había enseñado a ser. Fui al baño, me peiné, me puse un vestido sencillo pero digno. Miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una nueva determinación. Poco después, vi el coche de Valeria y Marcos estacionarse bruscamente frente a la casa. Bajaron del vehículo, sus rostros tensos, sus cuerpos rígidos. Valeria vestía un costoso traje de poder, como si estuviera yendo a una reunión de negocios, no a una confrontación familiar. Marcos, a su lado, parecía más pálido de lo habitual. Cuando entraron en el salón, Martín ya estaba allí, sentado tranquilamente en un sillón, ofreciéndoles una mirada impasible. Su presencia era un ancla para mí. «Mamá, ¿qué significa esto?», exigió Valeria, sin preámbulos. Su voz estaba teñida de histeria apenas controlada. «Esto es un fraude. La casita de la costa es parte de la herencia de papá. Estás intentando quitarnos lo que es nuestro». Me puse de pie, erguida, y la miré a los ojos. «Valeria, el testamento de tu padre es claro, y yo firmé lo que correspondía. La casita de la costa y su fondo asociado siempre fueron, legalmente, míos». Ricardo se aseguró de ello. Él nunca quiso que esa casa se vendiera, ni que se convirtiera en un negocio. Era nuestro hogar de verano, un lugar de amor y recuerdos. Él la dejó protegida para mí. Pero la necesitamos, balbuceó Marcos, por primera vez dirigiéndome la palabra directamente. Con ella, podríamos obtener un préstamo enorme. La reformaríamos completamente y la alquilaríamos. Los ingresos serían sustanciales. Podríamos salir adelante de verdad. «¿Salir adelante?», repetí, mi voz elevándose ligeramente. «Ustedes ya viven en una casa grande en Málaga, una casa que Ricardo les dejó, una casa que yo limpié y mantuve para ustedes. Tienen trabajos estables. ¿De verdad creen que necesitan aún más? ¿A costa de la dignidad de su propia madre?». Valeria se burló. «¿Dignidad? Mamá, eres una carga. Siempre lo has sido desde que papá se fue. Hemos hecho todo por ti. Te dimos un techo, comida. ¿Y así nos pagas? Intentando robarnos lo que nos corresponde por derecho». Las palabras de Valeria me golpearon, pero ya no me derrumbaron. Había un muro de acero alrededor de mi corazón. «¿Derecho, dices, Valeria? ¿Qué derecho tenían a tratarme como a una sirvienta? ¿Qué derecho tenían a planear enviarme a una residencia, como si fuera un mueble viejo del que deshacerse? ¿Qué derecho tenían a robarme mi paz, mi hogar, mi propia identidad?» Marcos intentó calmarla. «Valeria, cálmate. Isabel, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Podríamos dividir la casita. Mitad y mitad. Sería justo, ¿no crees?». Lo miré, sintiendo un profundo desprecio por su intento de manipulación. «¿Justo, Marcos? Después de todo lo que me han hecho pasar? No hay nada justo en esto. La casita de la costa es mía. Y no está a la venta, ni se dividirá. Es mi hogar, mi refugio, el legado de amor de Ricardo». En ese momento, se escuchó un ruido afuera. Leo, mi nieto, venía corriendo desde la furgoneta, con su pequeña mochila y un balón. Me había olvidado por completo de que lo traerían. Valeria y Marcos se giraron al ver a su hijo. Los ojos de Valeria, llenos de ira, se suavizaron por un instante al ver a Leo. Leo me vio y su carita se iluminó. «Abuela Isabel», exclamó, corriendo hacia mí y abrazándome con fuerza. Su inocencia y su amor genuino eran un bálsamo para mi alma herida. Abracé a Leo con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Levanté la mirada hacia Valeria y Marcos. «Leo», dije, mi voz llena de emoción,
Es el único lazo que me queda con lo que alguna vez fue mi familia. No voy a permitir que lo contaminen con su avaricia. La casita de la costa no es negociable. Y me mudaré allí la próxima semana. Valeria abrió la boca para protestar, pero la interrumpí. Y una última cosa. Dile a Leo, por favor, que lo amo. Y que lo extrañaré mucho. Si alguna vez quiere verme, sabe dónde encontrarme. Pero no esperen que los reciba a ustedes. Han cruzado una línea que no se puede deshacer. Ellos se quedaron allí, aturdidos. Sabían que había ganado, no por dinero, sino por dignidad. Mientras Leo se separaba de mí para ir con su padre, me miró con una expresión de tristeza. Yo le sonreí, tratando de transmitirle mi fuerza. Mi mensaje había sido claro. Era el fin de una era y el comienzo de otra. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Ayudada por el abogado Martín Torres y algunos buenos amigos, organicé mis pocas pertenencias y me preparé para el traslado. Cada caja empacada era un paso hacia mi nueva vida, una afirmación de mi independencia. Finalmente, el día llegó. Bajo un sol brillante y un cielo azul intenso, llegué a la casita de la costa. Al verla, un suspiro de alivio se escapó de mis labios. Era tal como la recordaba, con sus paredes blancas y su techo de tejas rojizas, rodeada de bugambillas vibrantes. El aire salado del mar acariciaba mi rostro, y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla era una melodía de bienvenida. Ricardo había amado este lugar con todo su corazón, y ese amor se sentía en cada rincón. Entré. La casa estaba impecable, tal como él la había dejado. Martín había enviado a alguien para que se encargara de la limpieza y el mantenimiento. Recorrí cada habitación, tocando los muebles familiares, sintiendo la presencia de Ricardo. No había necesidad de reformas ni de transformaciones. Esta casa era perfecta tal como era, un santuario de paz y recuerdos. Desempacé lentamente, colocando mis libros, mis fotografías. Cada objeto me conectaba con un pasado feliz y con la promesa de un futuro mejor. No había prisa. No había presiones. Solo la libertad de elegir mi propio ritmo. 2 días después, mi teléfono sonó. Era Marcos. Me sorprendió. No esperaba que se atrevieran a contactarme tan pronto. Su voz sonaba diferente, más suave, casi tentativa. Isabel. ¿Estás bien? ¿Cómo te va en la casita? Hubo un momento de silencio. No era el Marcos arrogante de antes. Estoy bien, Marcos, respondí, mi voz neutral. La casa es tan hermosa como la recordaba. Me alegro, dijo él, y pude sentir una punzada de algo parecido a alivio en su tono. Mira, Isabel, yo lamento cómo han ido las cosas. Valeria está muy molesta. Pero yo he estado pensando. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Leo te extraña mucho, Isabel. No para de preguntar por ti. Valeria le dijo que te fuiste de viaje, pero él sabe que algo no está bien. Ella le ha prohibido mencionarte. Mi corazón se encogió. Leo. Mi pequeño Leo. ¿Y tú, Marcos? ¿Tú también le has prohibido que me mencione? No, Isabel. Nunca lo haría. De hecho, ¿habría alguna forma de que pudieras verlo? En secreto, quizás. Solo para que él sepa que no lo has olvidado. Él te quiere mucho. La propuesta de Marcos me tomó por sorpresa. ¿Secreto? ¿A espaldas de Valeria? Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, la ira por Valeria, que usaba a su propio hijo como un arma. Por otro, la profunda añoranza de mi nieto. Leo no tenía culpa de las acciones de sus padres. Él era la inocencia, el amor puro. Marcos, dije lentamente, sopesando cada palabra. Sé que esto es difícil para ti. Y aprecio que me lo digas. Déjame pensarlo. No quiero causarle más problemas a Leo de los que ya tiene.
colgué el teléfono y me senté en el sofá, mirando el mar a través de la ventana. Las olas, constantes y rítmicas, me invitaban a la reflexión. Ricardo siempre había dicho que el mar era un espejo del alma, a veces tormentoso, a veces en calma. Ahora, mi alma estaba encontrando su calma. Marcos parecía sincero. Quizás estaba empezando a ver la luz, a darse cuenta de lo que él y Valeria habían perdido. O tal vez solo estaba preocupado por Leo, lo cual ya era un avance. Pensé en las palabras de Ricardo en su diario: Isabel es fuerte. Más fuerte de lo que ella misma cree. Él siempre me había impulsado a tomar mis propias decisiones, a seguir mi corazón. Y mi corazón me decía que Leo me necesitaba. No como una conveniencia, sino como una abuela que lo amaba incondicionalmente. La casita de la costa no era solo una propiedad con un fondo fiduciario. Era el legado de amor de Ricardo, un santuario que él había creado para mí. Y ahora, este santuario podía convertirse en un lugar de segundas oportunidades. No solo para mí, sino quizás, para la reconstrucción de algo que se había roto, empezando por ese pequeño hilo de amor con mi nieto Leo. Ricardo había dejado más que dinero. Había dejado la base para que yo, una mujer de más de 60 años, encontrara la fuerza para levantarme, reconstruir mi vida y, quizás, incluso sembrar las semillas del perdón. La casita de la costa ya no era solo mi hogar. Era el símbolo de mi resiliencia y el inicio de un capítulo donde la amabilidad y la compasión, incluso ante la adversidad, eran la verdadera victoria. Los encuentros secretos con Leo se convirtieron en la luz de mis semanas. Marcos me llamaba con antelación, con voz baja y cautelosa, para organizar las visitas. Solíamos encontrarnos en un parque cercano a la casita de la costa, o a veces, si el tiempo lo permitía, en una cala apartada donde nadie nos reconocería. Cada vez que veía la pequeña figura de Leo corriendo hacia mí, mi corazón se llenaba de una alegría que pensé que había perdido para siempre. Leo me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus dibujos. Hablábamos de sus sueños y sus miedos. Yo le horneaba sus pastelitos de limón favoritos, y él se reía con esa risa contagiosa que era tan parecida a la de Ricardo. Para él, yo era simplemente su abuela Isabel, la que siempre tenía tiempo para escucharlo y la que le daba el amor incondicional que tanto anhelaba. Nuestra relación con Marcos también empezó a cambiar. En lugar de limitarse a coordinar las visitas de Leo, Marcos empezó a llamarme para pedirme consejo. Le hablaba de sus problemas en el trabajo, de sus preocupaciones con Valeria, de la tensión que se había instalado en su hogar. Yo lo escuchaba, sin juzgar, y le ofrecía la sabiduría que solo los años y la experiencia pueden dar. Le animé a ser más asertivo, a defender sus propios valores y a poner las necesidades de Leo por encima del orgullo de Valeria. Valeria está muy tensa, Isabel, me dijo una tarde Marcos por teléfono. La situación económica no es como ella pensaba que sería. La casa de Málaga necesita muchas reparaciones, y los ahorros no son infinitos. Además, su trabajo no va tan bien como presume. Y sabe que la casita de la costa era la solución a sus problemas, pero tú la tienes. Pude sentir una punzada de satisfacción, pero la aparté rápidamente. No se trataba de venganza, sino de justicia. Valeria había cavado su propia tumba. Y ahora, estaba sintiendo el peso de sus decisiones. Valeria, por su parte, se mantuvo en silencio. No había recibido ni una llamada ni un mensaje de ella. Su orgullo era una barrera infranqueable. Sin embargo, a través de Marcos, supe que ella era consciente de mis encuentros con Leo. Marcos me dijo que, aunque Valeria estaba furiosa al principio, la felicidad de Leo y la creciente distancia entre ellos la estaban haciendo reflexionar. Sabía que Leo la había desafiado, expresando su deseo de verme, y que Marcos lo apoyaba. Sentada en mi terraza, con el sonido de las olas de fondo, reflexionaba sobre el perdón. ¿Podría perdonar a Valeria? La traición había sido profunda, el dolor inmenso. Pero el amor por Leo, y la creciente comprensión de la complejidad de la situación, me hacían ver que el perdón no era solo para ellos, sino también para mí. Era soltar el peso, liberarme de la amargura. Mi vida en la casita de la costa era serena. Había redecorado a mi gusto,
llenando cada rincón con recuerdos y nuevas experiencias. Me había apuntado a clases de pintura, había empezado a hacer yoga en la playa al amanecer. Había conocido a gente maravillosa en el pueblo, vecinos amables y comprensivos que me habían acogido como a una más. Pero la mayor alegría seguía siendo Leo. Un día, mientras estábamos construyendo un castillo de arena gigante en la playa, me miró con sus grandes ojos azules y dijo: «Abuela, ¿por qué mamá no viene nunca a verte? ¿Y por qué no podemos decir que nos vemos?» Mi corazón se encogió. Era el momento de decirle la verdad, o al menos una parte de ella. «Leo, tu mamá y yo tuvimos algunas diferencias. A veces, las personas adultas se equivocan y dicen cosas que duelen. Pero eso no significa que no te quiera. Y yo, Leo, te quiero más que a nada en el mundo. Y siempre estaré aquí para ti». Él asintió, su pequeña frente arrugada por la concentración. «Pero es triste que no seamos una familia completa, abuela». «Sí, mi amor», le dije, abrazándolo. «A veces la vida es así. Pero una familia no siempre es perfecta, Leo. Lo importante es el amor que nos une. Y ese amor, nadie nos lo puede quitar». Aunque la herida con Valeria no estaba completamente cerrada, había una esperanza. El amor de Leo, la redención de Marcos, y mi propia fuerza y resiliencia me habían permitido encontrar la paz. Ricardo, mi Ricardo, había sido mi salvador. Su amor, su previsión, me habían dado la oportunidad de reconstruir mi vida. Y en esa reconstrucción, la verdadera esencia de la familia, no la de la conveniencia, estaba comenzando a florecer de nuevo. A medida que los meses pasaban, la vida de Valeria y Marcos en Málaga se volvía más complicada. La casa grande, que Ricardo les había legado, resultó ser una fuente constante de gastos inesperados y problemas de mantenimiento. Las renovaciones que habían planeado para la casita de la costa eran ahora un sueño lejano, y el dinero que esperaban de la herencia se había evaporado en reparaciones y gastos de estilo de vida. La tensión en su matrimonio era palpable, y Marcos, cada vez más, buscaba en mí un refugio y un consejo. «Isabel», me dijo Marcos una tarde, después de dejar a Leo en la casita para uno de nuestros encuentros. «Valeria está desquiciada. El negocio no va bien, y se da cuenta de que ha cometido un error monumental. La casa de Málaga es un pozo sin fondo. Y ella te extraña, aunque nunca lo admitiría. Extraña la facilidad, supongo. Y lo que es más importante, ve la alegría en Leo cada vez que vuelve de verte. Eso la está carcomiendo». No sentía satisfacción por su sufrimiento. Solo una profunda tristeza por el camino que habían elegido. «Las consecuencias de nuestras acciones siempre nos alcanzan, Marcos», le dije. «La vida tiene una forma de devolvernos lo que damos». Marcos empezó a defenderse más de Valeria. No abiertamente, al principio, sino con pequeños gestos. Se negó a impedir que Leo me viera, incluso cuando Valeria lo exigía. Empezó a cuestionar las decisiones financieras de su esposa. La dinámica de poder en su matrimonio estaba cambiando. Leo, sin saberlo, se convirtió en un puente fundamental. Cada vez que regresaba a casa después de verme, su felicidad era tan evidente que Valeria no podía ignorarla. «Mamá, la abuela Isabel me hizo pastelitos de limón y me leyó un cuento. Es la mejor abuela del mundo». Esas palabras, inocentes para Leo, eran un tormento para Valeria, un recordatorio constante de lo que había perdido. Un día, inesperadamente, recibí una llamada del colegio de Leo. Había una reunión de padres importante y Valeria no podía asistir. Me preguntaron si yo podría ir en su lugar, ya que figuraba como contacto de emergencia. Acepté. En la reunión, me senté en silencio, escuchando. Al salir, me topé con Valeria en el pasillo. Su rostro era una máscara de sorpresa y molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Vine en tu lugar, Valeria». «Alguien tenía que venir por Leo», respondí con calma. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego, para mi sorpresa, Valeria suspiró. «Gracias», dijo en voz baja, casi inaudible.
Era la primera palabra de gratitud que me había dirigido en años. No fue una disculpa, pero fue un comienzo. A partir de ese día, aunque la comunicación entre nosotras seguía siendo mínima y tensa, hubo pequeños cambios. Valeria permitía que Marcos llevara a Leo a la casita de la costa sin protestar tanto. Incluso, en ocasiones, me enviaba un mensaje de texto con alguna pregunta práctica sobre Leo. La pared entre nosotras seguía ahí, pero se habían abierto pequeñas grietas. Ricardo. Su sabiduría se reveló plenamente. Su legado no solo era financiero, sino también un catalizador para la sanación. Él no solo me había salvado, sino que, sin saberlo, había creado las condiciones para que su hija y su yerno enfrentaran sus propios demonios y, quizás, encontraran un camino hacia la redención. La casita de la costa se había convertido en un verdadero refugio familiar. No solo para mí y Leo, sino también, lentamente, para Marcos, quien ahora se sentía más cómodo visitándonos y compartiendo. Isabel había encontrado la paz y una familia extendida que la valoraba genuinamente, una familia reconstruida sobre cimientos de verdad y amor, no de conveniencia. 2 años han pasado desde aquel día en la oficina del abogado Torres. La casita de la costa, mi hogar, rebosa de vida y luz. Las bugambillas crecen aún más vibrantes, y el aroma a salitre se mezcla con el dulce perfume de los pastelitos de limón recién horneados. Mi vida ha florecido en este rincón de Andalucía, un testimonio de que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Leo, mi adorable nieto, ahora es un niño aún más despierto e inteligente. Me visita regularmente, y cada vez que lo hace, el tiempo se detiene. Hemos plantado un pequeño jardín juntos, donde cultivamos hierbas aromáticas y flores silvestres. Sus risas llenan la casa, y sus abrazos son el bálsamo para cualquier dolor residual. La casita de la costa se ha convertido en su lugar favorito, un refugio donde puede ser él mismo, lejos de las tensiones en su hogar. Marcos sigue siendo un aliado leal. Su transformación ha sido notable. Ha madurado, ha aprendido a defenderse y, lo que es más importante, ha priorizado el bienestar de Leo. A menudo viene a visitarme solo, para charlar, pedirme consejo o simplemente para disfrutar de la tranquilidad del mar. Nuestra relación se ha fortalecido, basada en el respeto mutuo y un entendimiento tácito. Valeria. Valeria sigue siendo compleja. Las grietas en la pared entre nosotras se han ensanchado un poco, pero la pared nunca se ha derrumbado por completo. Asiste a algunos eventos familiares importantes en la casita, especialmente si Leo insiste. Sus interacciones son educadas, aunque todavía un poco tensas. No ha habido una disculpa explícita de su parte, y probablemente nunca la habrá. Pero he notado pequeños gestos, una mirada más suave, un reconocimiento silencioso de mi presencia, un asentimiento de aprobación cuando hablo de Leo. Entiendo que su orgullo es inmenso, y que admitir su error sería un paso demasiado grande para ella en este momento. Sin embargo, la veo observando la paz que he encontrado, la alegría que Leo irradia cuando está conmigo, y sé que, en algún rincón de su corazón, hay un atisbo de arrepentimiento. He encontrado nuevas amistades en el pueblo, mujeres de mi edad con quienes comparto cafés, paseos por la playa y sueños. Hemos formado un pequeño grupo de lectura y nos apoyamos mutuamente en las alegrías y los desafíos de la vida. Me siento parte de una comunidad, querida y valorada. Reflexiono a menudo sobre mi viaje. La humillación inicial, el dolor, la soledad. Pero también la fuerza que encontré en mí misma, la sabiduría de Ricardo, y el amor inquebrantable de Leo. Aprendí que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la dignidad, el amor propio y las conexiones humanas genuinas. La vida me había quitado mucho, pero también me había dado la oportunidad de reconstruir, de florecer de una manera que nunca hubiera imaginado. La casita de la costa no es solo una casa. Es un faro de esperanza, un recordatorio de que la resiliencia es más poderosa que la avaricia, y que el amor verdadero, incluso el que nos llega desde el más allá, puede sanar las heridas más profundas. He encontrado mi final feliz, aunque no es el que esperaba al principio. Es un final lleno de paz, propósito y la certeza de que, al final, la bondad siempre prevalece. Y ahora, me pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar?
¿Alguna vez has vivido algo similar? Déjame tu comentario abajo. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, esperando que te brinden la misma reflexión, quizás, un poco de inspiración. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. En la terraza de la casita de la costa, las risas de Leo resonaban mientras él y Marcos lanzaban una cometa artesanal que habíamos construido juntos. Era el cumpleaños número 10 de Leo, y habíamos decidido celebrarlo aquí, en mi santuario. Valeria también estaba presente, sentada en una silla un poco apartada, con una copa de vino en la mano. Su presencia era una muestra de progreso, por pequeña que fuera. No había habido grandes abrazos o disculpas, pero ya no había la tensión palpable de antaño. Había aceptado la invitación de Marcos por el bien de Leo, y eso era suficiente por ahora. A veces, la sanación es un proceso lento, lleno de pequeños pasos, no de saltos dramáticos. Marcos, con una sonrisa genuina, se acercó a mí. Gracias, Isabel, dijo en voz baja, su mirada llena de gratitud. Esto significa mucho para Leo. Y para mí. Siempre por Leo, respondí, poniendo una mano en su hombro. Él había encontrado su propia voz y su propia fuerza, un cambio que me llenaba de orgullo. Se había convertido en un padre más presente y un hombre más íntegro, y sabía que gran parte de ese cambio se debía a la influencia de Ricardo y a la forma en que yo había manejado la situación. Mis días en la casita de la costa estaban llenos de significado. No solo me dedicaba a mis pasatiempos y a mis nuevas amistades, sino que también me había involucrado en un grupo de voluntariado local que ayudaba a personas mayores que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Compartía mi historia con ellas, les ofrecía apoyo y esperanza. Me sentía útil, valorada, y sabía que Ricardo se habría sentido orgulloso. El legado de Ricardo no era solo la casita de la costa o el fondo fiduciario. Era la lección más importante de todas: el amor verdadero es una fuerza indestructible. Su amor por mí no solo me había protegido, sino que había actuado como un catalizador para que todos los involucrados enfrentaran sus propias verdades. Había sido un amor que trascendió la muerte, un amor que construyó puentes donde otros habían levantado muros. Miré a Leo, que ahora corría por la arena, su silueta recortada contra el resplandor del atardecer. Él era el futuro, el reflejo de la esperanza y la inocencia. Y yo, Isabel, una mujer de más de 60 años, había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde el amor, la resiliencia y la dignidad eran los verdaderos tesoros. La casita de la costa no era solo una casa, era un faro, un recordatorio constante de que, incluso después de las tormentas más oscuras, el sol siempre vuelve a brillar. Y que la vida, en su infinita sabiduría, siempre nos ofrece un mañana abierto, lleno de posibilidades.